Hola, buenos días. Buenos días, doctoras. Buenos días, doctoras. Buenos días, doctora. Buenos días, Hola. doctores. Vamos a continuar con el temario. Hoy vamos a... Antes de que continúes, Janet, nada más un pequeño comentario. Chicos, no falten a clase, por favor. Recuerden que puede haber examen. Se pierden mucha información. Si no vienen, traten de no faltar. Y si llegan a faltar y tienen justificación, nos tienen que contactar. Nada más les recuerdo. Ya. Vamos a empezar con citogenética. Ya la ven, ¿no? Ya en mi pantalla. Bueno, presentación. Entonces, vamos a definir a la citogenética como el estudio de los cromosomas y sus anormalidades. Solo para recordar y ponernos en contexto, cuando hablamos de cromosomas, recuerden que cada cromosoma representa una hebra de DNA que ha sido empaquetada, ¿no? Que está en asociación con proteínas histonas, con proteínas no histonas, y que el cromosoma que conocemos característico en una forma de X es un cromosoma en estado de metafase. Entonces, tenemos que, fíjense, hasta 1956 se determinó el número cromosómico normal en humanos, que y es, bueno, en su estado diploide es de 46 cromosomas. ¿Okay? Y el primer cariotipo que se realizó fue con bandas Q. Y aquí lo que podemos ver de nuestro lado, lo que estoy señalando, son los diferentes cromosomas y vamos a dividirlos también, recuerden, en cromosomas autosómicos que va del 1 al 22 y nuestro par sexual, en donde se incluye el cromosoma X y el cromosoma Y. Si vemos la gráfica que está del lado izquierdo, podemos ver que estos cromosomas en la interfase pues no se encuentran condensados y ya cuando inicia la profase, la metafase y la anafase es cuando se separan, pero bueno, inicia la condensación a partir de la profase. Y esto es importante porque conocer estos detalles del ciclo celular y de la compactación nos permitió o ha permitido, mejor dicho, el estudio de estos cromosomas mediante la evaluación o hacer cariotipos. Entonces, vamos a hablar rápidamente de cuál es el procedimiento de del cariotipo. Primero vamos a definir el cariotipo como el número y el tipo de cromosomas presentes en un individuo. Este procedimiento se puede hacer a partir de linfocitos, de fibroblastos, también de células de mucosa, provenientes, por ejemplo, de la boca, también de líquido amniótico y de células de médula ósea. Inicialmente, por ejemplo, aquí vemos que se obtiene sangre periférica, de donde vamos a obtener los linfocitos, se van a poner en un medio de cultivo y se va a inducir a su división, ¿no? Se le va a agregar agentes mitogénicos, se les llama así. Por ejemplo, aquí vemos a la fitohemaglutinina y después de aproximadamente 72 horas que vamos a permitir su proliferación, entonces vamos a agregar una sustancia que detenga el ciclo celular. Esto con la finalidad de que todos los cromosomas lleguen y a partir de ahí entonces se detengan en una etapa muy particular que es la metafase. Después viene un proceso de centrifugación, de colocarlas en una solución hipotónica, y después de esta solución hipotónica se va a hacer un goteo sobre una, bueno, aquí es se me fue el nombre, un portaobjetos. Con este goteo, entonces, y con la solución hipotónica, lo que se pretende es que se reviente nuestro núcleo y vamos a tener entonces todos los cromosomas adheridos a este portaobjetos y después viene el procedimiento de tinción. De montaje, un procedimiento de tinción, de montaje y después de observar en un microscopio, de observación en el microscopio. Y obtendremos entonces lo que es un cariograma, que es la representación ordenada de los cromosomas de un individuo en función de tamaño y la forma, que es lo que vemos del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces vamos a ver.
Y esto, entonces, nos permite, este bandeo, esta identificación, nos permite identificar y clasificar a los cromosomas. Y también nos ha permitido, entonces, tanto identificarlos de manera individual como conocer todas las anormalidades, ya sea estructurales, y las técnicas más utilizadas son con quinacrina, Gemcia, que es el que se conoce como bandas G. También hay otras técnicas de tinción que se le conoce como reversa, C y NOR. No vamos a entrar en detalles, únicamente quiero que recuerden que los cromosomas que vemos aquí, este color oscuro, es una tinción con un colorante que se llama Gemcia. Entonces, lo que podemos observar estructuralmente del cromosoma es esta constricción y también un brazo pequeño y un brazo largo, y vamos a identificar, o para poder hablar de las bandas, regiones, ¿ok? Primero vamos a identificar las regiones y después las bandas. A partir del centrómero, todo lo que esté cercano al centrómero decimos que está en un estado proximal y lo que se aleje está en un estado distal, ¿ok? Entonces, la nomenclatura, o como podemos referirnos a esto, vean aquí, es el cromosoma 5, aquí lo estamos marcando en rojo, y hablamos del cromosoma 5, el brazo pequeño, la región 1, la banda 5, y cuando tenemos subbandas ponemos el punto y hablamos de una subbanda 2. ¿Okay? Podría haber otro número aquí y podría ser una subbanda. ¿Okay? Entonces, el cromosoma metafásico, como lo conocemos, es el que es más compacto, ¿no? Que ya lo dijimos. Sin embargo, también se puede hacer este cariotipo en estados de prometafase y profase. Y lo que obtendríamos serían cromosomas mucho más alargados y una mayor cantidad de bandera. ¿Okay? Y por lo tanto también podríamos ver algunas deleciones, inserciones mucho más pequeñas, ¿no? Y esto nos lleva a la clasificación de los cromosomas. Tenemos los cromosomas autosómicos, como les dije, los cromosomas sexuales. A su vez están divididos en diferentes subgrupos, que tenemos aquí el A, el B, el C hasta el G. El cromosoma más pequeño es el cromosoma 21 y se ordenan por tamaño del mayor al menor y también tomando en cuenta la posición del centrómero. Y esto ya lo habíamos visto, entonces hay cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. En el metacéntrico el cromosoma queda a la mitad y divide a los dos brazos, tanto el brazo corto como largo, en un mismo tamaño, mientras que en el submetacéntrico está orientado el cromosoma hacia uno de los extremos de los brazos, y en el acrocéntrico pues definitivamente se encuentra muy hacia el telómero, ¿no? Hacia al extremo. Aquí en esta tabla, únicamente para que ustedes vean algunos de los cromosomas que corresponden a cada una de estas divisiones. En el caso de los acrocéntricos, aquí vamos a encontrar el cromosoma 21, el cromosoma 13, 14, 15, y algo importante o muy particular de estos cromosomas es que en este brazo corto contienen genes involucrados o que están responsables de llevar a cabo formar, o mejor dicho, transcribir RNAs ribosomales. Entonces, cuando se llega a perder alguno de estos brazos cortos, no hay un problema porque están presentes más genes en el resto de estos cromosomas acrocéntricos. Bueno, esto de la hibridación fluorescente in situ, ya lo mencionó la doctora la clase pasada, solamente diré que es una técnica mucho más sensible y no vamos a entrar en detalle. Ariana. Bueno, quería decirte que si me podrías repetir de la parte de atrás la clasificación que está, o qué significaba lo de A, B, C y eso. Estos son los subgrupos en los que se han dividido los cromosomas, dependiendo del tamaño y la posición del centrómero. Entonces, en el grupo A tenemos 3 cromosomas, que va el 1, el 2 y el 3, que son los cromosomas más grandes, y en el caso del cromosoma 1 y el cromosoma 3 son cromosomas metracéntricos. En el caso del cromosoma 2 es un cromosoma submetracéntrico. Y en realidad esta división es justo eso, y el ordenamiento de los cromosomas. El grupo G es el de los cromosomas más pequeños y ambos son cromosomas acrocéntricos, por ejemplo. También mencionar que bueno que nos regresamos un poco, que las bandas oscuras son regiones del DNA ricas en adeninas y timinas, por ejemplo, y además pobres en genes.
¿sí? Ok, gracias. Entonces, en el caso de la hibridación, nos vamos a pasar, que ya lo explicaron, y vamos a hablar rápidamente un poco de nomenclatura, porque nos la vamos a encontrar cuando estemos hablando de citogenética. Entonces, primero tenemos que se va a colocar el número total de cromosomas, que como ya dijimos en el caso de los humanos, el contenido diploide es de 46 cromosomas, y después viene agregar los cromosomas sexuales, en este caso las dos X, bueno, entonces hablaríamos de un cariotipo de una mujer normal, ¿no? En el caso de XY, pues de un hombre normal. También cuando tenemos C nos referimos al centrómero, del de lesión, DER puede ser es un cromosoma derivativo, duplicación, algún sitio frágil con FRA y de isocromosoma. También vamos a tomar en cuenta las inserciones, las inversiones, cromosomas marcadores, y también podemos saber si el cromosoma es de origen materno, le ponemos MAT, si es de origen paterno, entonces se le pone PAT, ¿no? Para referirnos al cromosoma corto, P, al cromosoma largo, Q. Un cromosoma en anillo es con R, una translocación robertsoniana ROB, o una translocación simple T, en la parte terminal o del telómero TER, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver. Cuando hay una ganancia, agregamos más, una pérdida, un signo de menos. Y por ejemplo aquí vemos 47 cromosomas totales, porque acuérdense que es primero el número total de cromosomas, tenemos que es una mujer XX más 21, es decir, tiene un cromosoma extra número 21. En el caso de la pérdida tenemos 45 cromosomas totales, también es una mujer, y hay una pérdida del cromosoma 22, una monosomía del cromosoma 22, y entonces por eso se le agrega el menos. En el caso de haber mosaicismo, que ya se explicó esta coexistencia de dos líneas celulares, por ejemplo, aquí tenemos 46 cromosomas totales, es una mujer, se le agrega la diagonal y la otra línea corresponde a 47 cromosomas, una mujer, y hay un cromosoma extra, un cromosoma extra número 8, ¿no? Y estas serían las dos líneas celulares que coexisten. Entonces aquí también, esto es también para hacer hincapié, por ejemplo, Ulises. Una pregunta, ¿todos estos datos se obtienen mediante el cariotipo o hay otras técnicas que nos permitan saber exactamente dónde es la de lesión, por ejemplo, la translocación? Sí, estas pueden ser, no pueden ser, son con el cariotipo, ¿no? Tienen una cierta sensibilidad, y el uso de la inmunofluorescencia in situ o FISH nos permite determinar con mayor precisión las deleciones o las modificaciones estructurales mucho más pequeñas en comparación con un cariotipo convencional que se tiñe con YEMSIA. Y también, actualmente, también se puede utilizar PCR, pero eso lo veremos más adelante. Sí. Otra cosa, en el caso del mosaicismo, o de que hablemos de un mosaico, es que se deben de contar las metafases. Y esto se ve aquí entre corchetes y hay un número 10. Y por ejemplo, tenemos que para una primera línea, que es 47 cromosomas, XY más 21, se contaron 10 metafases. En el caso de la otra línea que se observa en ese individuo, es 46 XY y 10 metafases que se cuentan. Otra cosa también, cuando hablamos de una deleción, se pone el cromosoma que está afectado, que en este caso es el cromosoma 4, y el sitio. Por ejemplo, aquí sería el brazo pequeño, ¿no? La duplicación también hablamos del cromosoma, que es el cromosoma 5, y la región en donde se lleva a cabo esa duplicación, que en este caso es del brazo pequeño, el 14, entre la región 14 y la región 15.3. Creo que sí, inversión en anillo y cromosomas. Entonces, esto de manera general sería la nomenclatura. Y aquí me detengo para comentarles que van a tener una práctica de citogenética, en donde les voy a mandar un cariotipo, y ustedes tienen que hacer ese ordenamiento, recuerden, tomando en cuenta la posición del centrómero y el tamaño de los cromosomas,
y también el bandeo característico que tiene cada uno de ellos, y ustedes lo tienen que ordenar y al final decir cuál es el cariotipo de ese individuo que se les mande, ¿ok? Bueno. Entonces, en este caso de los cromosomas también son susceptibles a sufrir mutaciones y a estas se les denomina también como anomalías cromosómicas o como cromosomopatías. Pueden ser tanto variaciones en número o en estructura y afectar tanto a cromosomas autosómicos como a los cromosomas sexuales. Entonces vamos a hablar de las numéricas. En el caso de las numéricas, primero tenemos que recordar que una célula diploide tendría una cantidad normal de 46 cromosomas y aquí vemos encontramos a las células somáticas. En el caso de las células, o de los gametos, perdón, tenemos 23 cromosomas o un juego cromosómico. Entonces, lo que se puede encontrar es algo que se le denomina poliploidía, que esto es que un set de cromosomas completo lo tengamos de manera extra. Y podemos tener triploidía, que se refiere a tener 69 cromosomas, o tetraploidía, que hablaríamos de 92 cromosomas. Perdón. Y lo que vemos aquí en la imagen del lado derecho es una triploidía, porque como pueden observar, hay 3 cromosomas de cada uno de nuestros 23 cromosomas, ¿no? Aquí vemos 3 cromosomas 1, 3 cromosomas 2, 3 cromosomas 3 y así sucesivamente. Entonces aquí estamos hablando de una triploidía. Si habláramos de una tetraploidía, entonces tendríamos 4 cromosomas 1, 4 cromosomas 2, 4 cromosomas 3. En cualquiera de los dos casos, la poliploidía es incompatible con la vida. Entonces resulta en aborto, ¿no? Espontáneo, no es compatible con la vida. ¿Cómo se puede generar? Bueno, podría ser que tengamos un óvulo en donde se tiene o se mantiene, mejor dicho, el juego cromosómico que correspondería a este corpúsculo polar, y entonces es fecundado por un espermatozoide con un contenido cromosómico normal y tendríamos un cigoto que es triploide, ¿no? O por otro lado, podríamos tener un óvulo que es fecundado por 2 espermatozoides. En este caso vemos que todos tienen un contenido cromosómico normal, pero el cigoto entonces también tendría a ser triploide y tampoco es viable. A este último suceso se le conoce como diandria y en el caso de lo que vemos aquí en B, como digilia. Entonces, bueno, a ver, sí queda claro esto del número extra del juego completo, que se le denomina poliploidía. Sí, doctora. Sí, Doctora. Bueno. Entonces... Tantito, si te puedes regresar. Nada más un detalle. Muchos le llaman cariotipo a esa imagen, incluyendo genetistas. Eso en realidad es un cariograma. Cariotipo es cuando tú ves toda la colección de cromosomas de un individuo, pero al momento que los organizas, ya sea que los representes con un dibujo o con la fotografía, se llama cariograma. Entonces técnicamente es un cariograma, pero bueno, todo el mundo le dice cariotipo. Solo era el detalle. Ok, gracias. Okay. Bueno, esta primera clasificación de las numéricas dijimos que es poliploidía, ¿no? Y resulta en abortos espontáneos. Ahora, otro grupo de alteraciones numéricas son las aneuploidías. Estas sí representan un problema porque sí vamos a obtener o se obtienen individuos que llegan a término y son compatibles en algunos casos con la vida. Aquí en las aneuploidías lo que hay es una variación en el número de cromosomas individuales, ya sea una ganancia o ya sea una pérdida, ¿sí? Si tenemos una ganancia, entonces puede ser una trisomía; si tenemos una pérdida, es una monosomía. Aquí el múltiplo no es un múltiplo del estado haploide, que es 23, como en el otro que vimos, ¿ok? En el caso de las monosomías, son incompatibles con la vida.
las trisomías son más frecuentes. Y estos son errores de no disyunción, o se provocan por errores de no disyunción en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Entonces, esto de la no disyunción, pues es el fallo en la separación de los cromosomas, ¿ok? Entonces vemos aquí en A, pues una segregación normal de cromosomas. Al final nos vamos a tener 4 gametos, cada uno de esos gametos con un juego cromosómico, pero si no ocurre la disyunción, ya sea en meiosis 1 o en meiosis 2, pues tenemos diferentes consecuencias. En el caso de la no disyunción en la meiosis 1, lo que vamos a obtener son 4 gametos, pero los 4 gametos van a ser anormales, ¿no? Por un lado tenemos aquí que no tenemos este cromosoma muy particular, ¿no? Que sería nulisómico, o en el otro caso tenemos aquí ya 2 cromosomas de un cromosoma particular, ¿ok? Y en el caso de la no disyunción de la meiosis 2, aquí podemos tener 2 gametos normales, que es lo que vemos aquí, ¿no? Uno nulisómico y el otro que lleva los 2 cromosomas, bueno, aquí serían las 2 cromatidas de un cromosoma particular. En este caso, bueno, entonces podemos decir que hay una generalidad en la que el cuerpo puede tolerar un exceso de material, por eso hablamos de que las trisomías, estas sí las podemos ver, pero no un déficit, y por eso decimos que las monosomías son incompatibles con la vida. Entonces, eso es algo importante. Otra cosa, y vamos a ver ahorita más adelante, es que en el caso de las trisomías, generalmente se dan en cromosomas, por ejemplo, el cromosoma 21, el cromosoma 13, el cromosoma 18, que son cromosomas pequeños y el contenido génico es menor en comparación con el cromosoma 1, por ejemplo, que es el cromosoma más grande, o el cromosoma 2, ¿no? Y por eso es que no vemos esas trisomías, porque son incompatibles. También hay abortos espontáneos. Las trisomías son, como dijimos, más frecuentes, pero generalmente son en cromosomas pequeños. Y aquí vemos en esta tabla. Nada más un detalle. A veces se llegan a ver algunas de esas trisomías, pero solo como parciales, que son pedacitos de cromosoma que se quedan. Y esas sí llegan a veces a pasar. Okay. Gracias. Entonces, tenemos aquí las aneuploidías, acuérdense, más comunes. Y en esto de aneuploidías, recuerden, estamos hablando de que afecta a un cromosoma particular, o sea, no a todo el juego cromosómico. Puede afectar, como ya habíamos dicho desde el principio, tanto a cromosomas autosómicos como a cromosomas sexuales. En el caso de los autosómicos tenemos a la trisomía 21, que es la más frecuente. Después viene la trisomía 13 y trisomía 18. La trisomía 18 es la segunda más frecuente. A los cromosomas sexuales también, la monosomía, que sí se observa, es el síndrome de Turner. Y también vemos bueno, también hay problemas en cuanto a nucleoidía y al número en Klinefelter, ¿no? Esas serían las que, las más comunes y las de las que vamos a hablar en el curso. Por otro lado, tenemos las cromosomopatías estructurales. Estas cromosomopatías estructurales, perdón, son más difíciles de reconocer en comparación con las numéricas. Y aquí se implica también una rotura del cromosoma y una reconstitución de estos rompimientos. Se debe a la presencia de agentes clastogénicos como radiación ionizante, también puede haber virus o algunos agentes químicos. Dentro de las cromosomopatías estructurales podemos encontrar la delesión, a las inserciones y a las translocaciones. Estas pueden ser equilibradas o también se le conoce como balanceadas, en donde no hay ganancia ni pérdida de la cantidad de material genético y por lo tanto de la función. También puede haber no equilibradas o también se le conoce como no balanceadas. Y aquí sí hay una pérdida o una ganancia del material genético. En las deleciones se rompe y se puede perder el material genético. Puede darse este rompimiento ya sea en los extremos, en forma terminal, en los telómeros, o también puede ser intersticial, que esto quiere decir que es dentro del cromosoma. Nos puede generar
una monosomía parcial para esta región que se perdió. O sea, si se pierde aquí todos estos genes que se van con esta pérdida del DNA, entonces solamente nos quedaría un juego, ¿no?, cromosómico en el otro cromosoma que está normal, y por eso decimos que es una monosomía parcial, y nos puede generar también haploinsuficiencia, ¿no?, que ya lo mencionaban en la clase pasada nuestras compañeras, que es que la cantidad o el material que queda no es suficiente para cubrir los requerimientos, ¿no? También nos puede generar un cromosoma en anillo. Aquí lo que vemos es la ruptura de los dos extremos o de los telómeros, y se pierden estos extremos, y entonces hay una fusión, ¿no?, y se puede mantener este centrómero. Ajá, y se ve así un cromosoma en anillo. Los síndromes de microdeleción más comunes, aquí están en esta tabla, y bueno, de estos, si recuerdan, se habló la clase pasada, bueno, ya se habló en clases pasadas, ¿no? Entonces, sí, las deleciones son un problema. Y también tenemos, por ejemplo, las duplicaciones. Estas duplicaciones son el resultado de un entrecruzamiento desigual entre cromosomas homólogos. También puede ser entre cromatidas hermanas. Ajá, y es una segregación anormal que se da. También se pueden o podemos obtener, cuando hay problemas en cromosomopatías a nivel estructural, la generación de isocromosomas. En este caso de isocromosomas, recuerden, la forma normal de separar a estos cromosomas, pues es de forma, digamos, transversal, ¿no? Pero en este caso puede haber esta separación errónea de estos, o esta ruptura de estos cromosomas de manera transversal, y se ha visto generalmente en el cromosoma X. Tenemos aquí un cromosoma normal, y en este isocromosoma, al perderse el brazo, en este caso el brazo corto, lo que provocó es una duplicación de este brazo largo, ¿ah?, y esto sería un isocromosoma. También, además del caso del cromosoma X, también se ha observado en el cromosoma 18 y en el cromosoma 12, y como les decía, se adiciona la I para mencionar lo de isocromosoma y el brazo que se ha duplicado, que en este caso es el brazo. También puede haber inversiones. Aquí las inversiones implican la ruptura de dos regiones, ¿no? Puede ser que esta ruptura se lleve en el mismo brazo del cromosoma, y entonces se le conoce como paracéntrica. En este caso, por ejemplo, vemos de manera hipotética los diferentes genes con A, B, C, D, ¿no? Se rompe y entonces gira, aquí lo ven con una flechita, se gira y queda ahora muy cerca del centrómero el gen C y después el gen B, ¿no? Esta es una inversión paracéntrica porque, como dijimos, no involucra el centrómero, pero además está en el mismo brazo del cromosoma. En el caso de la pericéntrica, en el caso de la pericéntrica, aquí sí hay se ve involucrado el centrómero, ¿ok? Y nuevamente se rompe el cromosoma en dos sitios, eso tiene que girar y como pueden ver aquí, pues cambia la posición de estos genes que están presentes en este cromosoma. El resultado puede ser también pérdidas, por ejemplo, en los extremos, del material que quedó en los extremos se puede perder. También puede haber duplicaciones, y en algunos casos, pues los cromosomas que se generan o los gametos que se generan pueden ser inviables. Ajá. Aquí algo importante es que los padres o las personas pueden ser portadores y pueden no tener ningún efecto, pero el problema va a resultar cuando tengan descendencia, ¿no? Porque estos portadores pueden tener un reordenamiento equilibrado. No pasa todo. Y el otro tipo de mutaciones estructurales que podemos encontrar son las translocaciones. Aquí en las translocaciones hay intercambio de material genético. Algo importante es entre cromosomas no homólogos, y se da entre uno de cada 500 a 1000 la frecuencia. O sea, es realmente, pues es alta. Y pueden ser recíprocas o pueden también ser robertsonianas. Ahorita vamos a hablar de estas. En el caso de las recíprocas, podemos tener portadores normales
Pero, nuevamente, aquí la descendencia es la que puede verse afectada y presentar tanto una trisomía o una monosomía parcial. Y es lo que... Escucho un eco. Bueno, entonces, es lo que vamos a ver aquí en esta imagen. Tenemos dos cromosomas, un cromosoma 3 y el cromosoma 6, ambos están normal, pero vemos cómo hay una translocación o intercambio de material genético entre ellos, en donde se ve involucrado el brazo pequeño. Y entonces aquí vemos, y lo marcan en azul, que esta región terminal, digamos, corresponde al cromosoma 6. Y lo mismo para el cromosoma 6, aquí la parte oscura corresponde a material que estaba presente en el cromosoma 3. A estos cromosomas se les conoce como cromosomas derivativos y se le adiciona el D. Esta persona, este padre, es normal, fenotípicamente, está cargando con esta translocación, pero al tener descendencia, si él hereda este cromosoma derivativo, por ejemplo, que vemos que es el 3, que aquí lo vemos nuevamente, que tiene este material extra del cromosoma 6, lo que vamos a ver es que este individuo, esta descendencia, este hijo o esta hija, va a tener, bueno, aquí tiene sus dos cromosomas 6 normales, uno del padre, uno de la madre, pero al tener este pedacito extra del cromosoma 6, entonces decimos que tiene una trisomía parcial para ese cromosoma. Porque, o sea, no es el cromosoma completo el que se está heredando de forma normal, es un pedacito. Entonces ahí la importancia, pues sí, bueno, un poco de conocer este tipo de anomalías, porque en la que se va a ver afectada es la descendencia, ya sea el hijo o ya sea la hija. Y es lo que mencionaba la doctora, en donde estas trisomías en cromosomas o de cromosomas grandes, ¿no? Pueden pasar, pero porque no son totales, son parciales, son fragmentos pequeños los que se pueden heredar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctora. No. Otra mutación, y que esta sí va a tomar mayor relevancia cuando hablemos, por ejemplo, de la trisomía 21, de la trisomía 18, de la trisomía 13, es la translocación robertsoniana. En este caso, ocurre justamente en cromosomas acrocéntricos. Recuerden, dentro de los cromosomas acrocéntricos encontramos justamente el cromosoma 21, el cromosoma, aquí está, 13, cromosoma 14, el cromosoma 22. Recuerden, como les mencioné, es su brazo corto, es muy pequeñito, y en este caso se puede perder o se pierde, se rompe este brazo pequeño. Y hay una fusión con otro cromosoma igual acrocéntrico. Esta región que se pierde o este fragmento, bueno, pues se degrada y no pasa nada, porque como les comentaba, los genes ahí que se encuentran, bueno, se encuentran en repetidos. Entonces, si se pierden una cierta cantidad, pues bueno, tenemos otros cromosomas en donde están presentes y se compensa. Hay una fusión a nivel de los centrómeros, aquí lo vemos, por ejemplo, tenemos dos cromosomas no homólogos, se rompen, se pierden los brazos pequeños, y luego hay una unión por el centrómero, y esto se le conoce como translocación robertsoniana. Y lo vemos también, bueno, aquí en esta imagen ocurrió entre el cromosoma 13 y el cromosoma 14. Lo vemos en el centro, está la fusión de estos dos cromosomas por el centrómero, y vean la T de 13 y 14. Nuevamente aquí los portadores, los padres son normales, pero cuando ocurre esta translocación entre el cromosoma 14 y el cromosoma 21, hay un cierto riesgo de que estos padres portadores de esta translocación entonces hereden, ¿no?, este cromosoma robertsoniano y nos provoque una trisomía. Y eso es lo que veríamos rápidamente. El cromosoma 14, el cromosoma 21, que es el cromosoma pequeño, ambos perdieron el brazo corto, hubo una fusión. En el momento de la meiosis, para segregar estos cromosomas, puede haber, ¿cómo decirlo? 4 escenarios, sí, 4 escenarios.
Uno de ellos, como vemos aquí, que dice que puede estar balanceado, porque recuerden, o sea, aquí tenemos un juego de cromosomas, pero recuerden que tenemos dos, entonces se van a separar de forma independiente, el cromosoma 14 y el cromosoma 21, y el cromosoma fusionado. Pero también podemos tener una separación que se le llama adyacente o no balanceada. Esta sería de los gametos de este padre, que está o porta esta translocación robertsoniana. Cuando se encuentra o se reproduce con un padre o una madre, no, una madre con cromosomas normales, tanto 14 como 21, lo que podemos tener, por un lado, si hacemos esta combinación, esas cuatro posibilidades con las del padre normal, podemos tener individuos normales. También podemos tener una translocación balanceada, donde vean, tenemos los dos cromosomas 21, los dos cromosomas 14. También aquí podemos tener síndrome de Down por translocación, en donde vemos los dos cromosomas 21, pero este cromosoma extra que ya se vino aquí, ¿no? En esta translocación robertsoniana, producto de este padre portador. También podemos tener la monosomía en el cromosoma 21, trisomía en el cromosoma 14 y monosomía en el cromosoma 14. Estas últimas tres no son viables y esto no se vería, o sea, se abortaría, ¿no? Pero aquí hay un riesgo de tener síndrome de Down por translocación, porque si este padre vuelve a tener un hijo, pues él porta esta translocación, entonces puede volver a heredar ese cromosoma, ¿no? E incrementar el riesgo. Bueno, aquí nada más para mencionarles la incidencia de estas alteraciones que vamos a ver, y bueno, quizá no valga la pena entrar en detalle porque las vamos a mencionar cuando hablemos de cada una de ellas. Bueno, entonces, de forma general, podemos mencionar que estas alteraciones estructurales y numéricas, en el caso de los cromosomas autosómicos, las personas que las heredan van a cursar con retraso en el desarrollo, también van a presentar discapacidad mental. Muchos de los genes que están en estos cromosomas participan en el desarrollo del sistema nervioso central, de ahí esa discapacidad. También participan en la morfogénesis facial. Y por eso es que vemos a pacientes que se parecen entre ellos cuando portan o sufren de un mismo síndrome, más que con sus padres, ¿no? O sea, se parecen mucho entre ellos. También va a haber un retraso en el crecimiento y una deficiencia en ganar peso, ¿no? Cuando son pequeños. En general, las enfermedades que se van a producir por estas cromosomopatías van a cursar con malformación congénita y particularmente en el corazón. ¿Cuándo hacer o cuándo solicitar un análisis de cromosomas, un cariotipo? Bueno, pues cuando tengamos personas con una susceptibilidad reconocible, por ejemplo, para síndrome de Down. Y esto es cuando ya hubo en una familia, tenemos ya algún individuo con síndrome de Down, bueno, sería conveniente estudiar a los padres, justo para descartar que tengan esta translocación robertsoniana. Si esto fue un evento al azar, bueno, la recurrencia es muy baja, ¿no? Del 1%. También, cuando hay personas con malformaciones, dos o más malformaciones, personas con genitales ambiguos, por ejemplo, discapacidad mental o retraso en el desarrollo. También aquí a padres y hijos, justamente para evaluar las translocaciones de lesiones o las duplicaciones. Otra cosa es cuando tengamos mujeres con una estatura corta y también amenorrea, que esto se relaciona con síndrome de Turner. U hombres también con ginecomastia relacionado con Klinefelter, ¿no? Entonces, otro que aquí no está en esta tabla, pero podría ser sugerente hacerse un análisis cromosómico, es en edades, o mujeres, perdón, con edad reproductiva de riesgo, que es por arriba de los 35 años. Perdón. ¿Ibas a decir algo, doctora? Sí, nada más para complementar también aquí cuando hay historia familiar de muchos abortos, óbitos, por ejemplo, también se recomienda, puede estar relacionado con problemas
ya de cromosómicas, trisomías, aneuploidías, etcétera. Sí, justo, y es algo que se considera como una, entre comillas, infertilidad, ¿no? Porque no llegan a término estos productos. Y es ahí donde se considera hacer estos cariotipos, justo para evaluar el estado cromosómico de los padres, ¿no? Si Bueno, hay alguna... Perdón. Sí, continúa. Ana, digo, ahora que lo mencionaste también, para problemas de fertilidad los están haciendo, pero ya es como muy especializado. Uh-huh. Sí, justo, para evaluar que no haya deleciones, inserciones, duplicaciones de cromosomas particulares, como dijimos, cuando son cromosomas o hay monosomías o trisomías de cromosomas grandes, ¿no? O completos, pues resultan en abortos y entonces sí, hay que evaluarlos. Hasta aquí preguntas, porque vamos a pasar al cuadro clínico. No, doctora. No, entonces, los cuadros clínicos que vamos a revisar implican tanto anomalías a nivel de cromosomas autosómicos como de cromosomas sexuales. En el caso de los autosómicos, trisomía 21, 18 y trisomía 13. Y de los sexuales, monosomía en el cromosoma X y, bueno, aquí un cromosoma extra, X, en Klinefelter, ¿no? Que son 47 cromosomas. Entonces, primero vamos a hablar de síndrome de Down o la trisomía 21. Y aquí vemos después un número, su OMI, por si lo quieren buscar. Entonces, el síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual de origen genético y vemos, bueno, fue descrita en 1866, ¿no? Por John Langdon Down, de ahí el nombre. Y vean, casi 100 años después, en 1959, entonces se hizo la asociación de un cromosoma extra, del cromosoma 21 extra, con este síndrome. Está causado por la trisomía de este cromosoma 21. Es una enfermedad aquí multisistémica, que cursa con una estatura baja, también hay hipotonía muscular, sobre todo en el nacimiento, una reducida densidad neuronal, también hay discapacidad intelectual y defectos congénitos, sobre todo en el corazón. También vamos a encontrar que estos individuos pueden presentar hipotiroidismo congénito o lo pueden desarrollar a lo largo de la vida, apnea obstructiva del sueño, también son más susceptibles a padecer leucemia y enfermedad o demencia, en particular Alzheimer, pues en etapas o en edades muy jóvenes, ¿no? Aquí vemos el cariotipo, donde vemos los 3 cromosomas 21, y también aquí mediante Fish, también vemos 3 puntitos rojos que corresponderían a 3 cromosomas 21, aquí vemos 2 células, ¿no? Entonces, perdón, 98% está causado por trisomía del cromosoma 21, pero hay un porcentaje muy bajo que está causado por una translocación. ¿Se acuerdan cuál es? Ya se las mencionó ya, ¿no? ¿La robertsoniana? ¿Robertsoniana? ¿Qué cromosomas están involucrados, no? Pero, ajá, exacto. Cuando hablan, si dicen una robertsoniana, pues hay muchas. Hay muchísimas descritas. Tienen que ser muy específicos. 14 y 21. 14 y 21. Sí, exacto. Estoy acá, ahí voy. Bueno, entonces tenemos que la incidencia de este síndrome, primero va a variar mucho con la edad materna, está influenciado por la edad materna y puede ser de 1 en 319 hasta 1000 nacidos vivos. Y decimos nacidos vivos porque gran parte de estos individuos con trisomía 21 también pueden ser, o sea, son abortados de forma espontánea. En cuanto a la incidencia de la edad materna o de la influencia de la edad materna, tenemos que cuando una mujer alrededor de los 30 años puede tener, o la incidencia es de 1 en 1000, ¿no? En los 40 años se incrementa hasta 9 en 1000 nacidos vivos, por ejemplo.
Y la expectativa de vida de estos individuos pues se ha incrementado en los últimos años y viven más de 55 años. Y eso es lo que se ve primero aquí en esta gráfica con la edad materna, ¿no? Después de los 35 años hay un incremento, y vemos con en esta curva, de incidencia de síndrome de Down, ¿no? Hasta, bueno, aquí hasta los 45 años. Y en el caso de la sobrevivencia o de la expectativa de vida, pues ya se puede tener hasta más de 60 años, ¿no? Para el 2014 aproximadamente. Entonces, las causas, como ya se mencionó, es el cromosoma 21 extra, que es aproximadamente en el 95% de los casos. Por problemas de no disyunción, pueden ser en meiosis 1 y en meiosis 2. Mayoritariamente en meiosis 1 encontramos el 90% está asociado, bueno, esto ocurre en el 90% de los casos. Aquí lo vemos, una mujer, vemos un hombre, no ocurre la no disyunción, y entonces si se hereda este cromosoma o gameto con este cromosoma extra, particularmente el cromosoma 21, pues aquí tenemos a Down, ¿no? Si se pierde, una monosomía del cromosoma 21 es letal, se aborta, no lo vamos a ver. Cuando es completa, entonces tenemos el cariotipo que es 47XY, acuérdense, más 21 o 47XX más 21, ¿no? Cualquiera es hombre o mujer, 95% de los casos aproximadamente. Pero también podemos tener translocaciones robertsonianas. Antes de que pases, si te puedes regresar una. ¿Más? Aquí, no, la otra. Esa es la que estabas. Ajá. A ver, entonces, aquí, ¿por qué Janet habló de la edad materna? ¿Y por qué habla de eventos de no disyunción? ¿Qué tiene que ver la madre o por qué la madre? Valeria. Porque yo había leído que pues la edad en la madre pues va a tener importancia porque pues este síndrome de Down va a aumentar pues obviamente con la edad, porque los óvulos más antiguos de la mujer pues tienen un mayor riesgo de división cromosómica inadecuada. Ok, a ver, ¿qué te refieres con más antiguos? ¿Cómo, perdón? ¿A qué te refieres con más antiguos? O sea que si son, pues o sea, cuando la madre es más grande, o sea, cuando tiene más edad. Bueno, es que yo lo leí así, que entre más grande sea la madre, los óvulos pues, más antiguos tienen una mayor riesgo de división. Ajá, correcto, pero la pregunta es ¿por qué? Ulises. Recuerdo que era por el secuestro meiótico. Ajá, ¿qué significa eso? Bueno, en la ovogénesis, si no más me equivoco, la meiosis 2 se da cuando sucede el proceso de fecundación, entonces se libera el último cuerpo polar. Entonces, mientras mayor tiempo estén como los óvulos así detenidos, entonces esta maquinaria de división meiótica como que se vuelve, no sé si se puede decir de esta manera, como más ineficiente, entonces aumenta la probabilidad de que suceda este tipo de eventos de no disyunción. Bueno, lo que pienso. Ok, por ahí va. Alison. Sí, yo había leído que sí, en cuanto a la madre bueno, tengo una edad más avanzada, como que los ovocitos ya no tienen esa capacidad de formar el uso para bueno, y esto favorece a la no disyunción y ya. Ok, bueno, pero como dijeron sus compañeros, el detalle es que acuérdense que hay el primer arresto del ovocito antes del nacimiento, ¿no? Las mujeres ya tienen meiosis medio completada antes del nacimiento y el segundo se queda arrestado, ¿no? Y solo en metafase 2, hasta que es fertilizado por un espermatozoide, completa la meiosis 2, termina. ¿Qué quiere decir? Estos eventos de meiosis ya pasaron en la mujer antes del nacimiento y quedó arrestado. En el caso de los hombres, ellos tienen la espermatogénesis, bueno, durante su edad reproductiva cada 68, 72 días, que quiere decir son reproducciones frescas. En el caso de las mujeres, la maquinaria está arrestada y obviamente con el tiempo se va volviendo menos eficiente.
Entonces tiene que acabar meiosis 2 de una forma menos eficiente. Entonces por eso tiene que ver con la edad materna, estas causas de no disyunción. Ok. Gracias. Sí, y bueno, esa teoría se conoce como la teoría del óvulo envejecido, ¿no? Bueno, y también otras... Pero sí. Sí. Sí, porque si esa mujer ya tendría, por ejemplo, aquí 35 años con esos óvulos arrestados, 40 o 45 años. Entonces, ya. Bueno, otras causas para esta, que justo ya nos había mencionado la doctora, es la translocación robertsoniana y se presenta aproximadamente entre 2 al 4%. Aquí se puede dar entre cromosoma 14 y 21, que es la habitual, pero también entre cromosoma 21. Y digamos que aquí la importancia, bueno, la vamos a ver aquí reflejada. Vean, cuando tenemos la translocación entre el cromosoma 14 y el cromosoma 21, primero tenemos por un lado que el padre puede ser un portador normal, pero en el caso de su descendencia, aquí pues, sí puede dar origen a un síndrome de Down, ¿no? A un pues hacía un trisómico 21, en el caso de 14-21. Pero si esta translocación ocurre entre el cromosoma 21, solo entre el cromosoma 21, entonces podemos tener un portador normal, ¿no? Pero en el caso de que cuando ocurra la meiosis y se generen sus gametos, entonces aquí podemos tener, por un lado, el 100% o de probabilidad, bueno, el 50% de sus gametos van a tener esta translocación 21-21 y el otro 50% van a tener o ser nulisómicos para este cromosoma 21. En este caso, ese 50% es inviable y se va a abortar. Pero el 50% que tenga esta translocación 21-21, al encontrarse con un individuo normal que va a heredar el cromosoma 21, vamos a tener trisomía en el 100% de los casos. Entonces, aquí está la importancia de conocer el estado de los cromosomas, ¿okay? O del cariotipo y saber si tenemos alguna translocación. Y en este caso, ambas, tanto la translocación robertsoniana entre 14-21 y el cromosoma 21, pues nos dan un riesgo para presentar síndrome de Down recurrente. Okay. Y en el caso también, y también se puede tener trisomía 21 proveniente de mosaico. Y en este caso se da en las primeras divisiones mitóticas a partir de la formación del cigoto. Entonces, este cromosoma 21 tiene un tamaño de aproximadamente 33.5 megabases. Inicialmente, bueno, ya se conocía que el cromosoma era el causante o un cromosoma extra era el causante de este síndrome. Sin embargo, ahora con los nuevos avances en la secuenciación y en la identificación de los genes, pues hay algo que se le conoce como una región crítica de síndrome de Down, ¿no? Y esta región es muy pequeña, o bueno, tiene un tamaño de entre 3.8 a 6.5 megabases, ¿no? En esta región aproximadamente hay 30 genes y estos genes se ha tratado de hacer la asociación con la presentación clínica de estos pacientes. Este cromosoma 21, bueno, tiene un cierto número de genes, que son 225. El 40% de este cromosoma es DNA repetido, en donde podemos encontrar secuencias SINE, LINE, y es un cromosoma acrocéntrico. Entonces, si vemos en la imagen, lo que se sugiere es que hay genes que están presentes en esta región, en donde al estar en una dosis mayor, van a tener una consecuencia en el fenotipo de síndrome de Down, que son los que están marcados aquí en rojo. Y va a haber otros genes que a pesar de que están en una, pues 3 veces presente o por triplicado, que son los que están en color azul, parece que estos genes no van a contribuir al fenotipo de síndrome de Down, ¿ok? También, entonces, bueno, lo que quiero que se queden aquí ahorita con esta imagen o con esta diapositiva únicamente es que todo ese cromosoma, ¿no? Ya se han identificado algunos genes que están relacionados únicamente con el fenotipo de síndrome de Down. Y que se reconoce una región crítica para este síndrome. Dentro de estos genes, por ejemplo aquí, bueno, aquí hay una lista de 14 genes y de este lado lo que tenemos es la asociación con diferentes
sintomatología o presentación de este padecimiento. Entonces, dijimos que estos pacientes tienen un riesgo de padecer Alzheimer, ¿no? Y los genes asociados, por ejemplo, está la apogliproteína, aquí, APP, también está POE, ¿no? Que también ya se ha estudiado en otros pacientes que no tienen síndrome de Down, pero que presentan Alzheimer. También tenemos al gen CREL-D1, que está asociado con los efectos en el corazón. Con los problemas gastrointestinales también tenemos a otro gen, DSSCAM. Con la hipertensión, en general, ellos tienden a ser personas con pocos problemas de hipertensión, y aquí el que está como un gen causante de este efecto protector es un MIRNA, como pueden ver. También pueden desarrollar leucemia, y aquí están mutaciones en genes como GATA y JAK3, ¿no? Cualquiera de estos genes está asociado con con algunos padecimientos. Entonces vamos a ver. Perdón, antes de que, ya que hablaste de esto, entonces, ¿cuáles son las dismorfias faciales de los niños con síndrome de Down? ¿Con qué están relacionados estos genes? No, vamos a agarrar. Dismorfias faciales del síndrome de Down. Carla Rivero. No, Annette Morales. Dismorfias faciales del síndrome de Down. ¿Qué leyeron? Wendy Jaimes. ¿Podría ser epicanto, fisura oblicua del ojo, puente nasal plano? Son 3, ok. ¿Qué otras son características? ¿Podría ser la lengua, que es como muchas veces sale o sobresale de la boca? ¿Pero por qué sobresale? Porque es muy grande, pero no sé cómo se llama. De lo que leyeron, ¿por qué sobresale? No es tanto por eso, es por la hipotonía que tienen. Son bebés muy hipotónicos. Bueno, personas muy hipotónicas. A ver, ¿qué otra? ¿Fisuras palpebrales, doctora? Sí, ya lo había mencionado, creo, ¿no? Sí. Correcto. ¿Qué pasó, Emanuel? ¿También podría ser de que presentan cuello corto, doctora? Sí, pero hay otras más características. No solo en cara, en manos. Navarro Contreras. Los pabellones auriculares displásicos por esta como baja implantación. Pabellones, ok. Y había otra manita levantada. Yo iba a decirle la forma de sus ojos, igual es como muy característico, que es como en forma almendrada, rasgados y como hacia arriba. Correcto, que tiene que ver con lo que había mencionado, epicantos y las fisuras palpebrales, ¿no? Manos, Coral. Podría ser que presentan generalmente alteraciones oculares como estrabismo o glaucoma, y que hay también algunos que presentan inestabilidad atlanto-occipital. Ok, sí. Ahorita vamos para allá. Diana. Bueno, lo que mencionaba de las manos es que son a menudo como muy cortas y anchas y llegan a tener un pliegue palmar, creo, transversal único. Y bueno, también se presenta clinodactilia. Sí, la clinodactilia. Muy bien. Ok. Janet, si le puedes regresar uno. Nada más. Exactamente, estas regiones están asociadas con esos fenotipos que mencionaron, lo tiene hasta abajo, de hecho, de la diapositiva, y con la discapacidad mental.
que ahorita que van los síntomas son los más comunes y los más claros. Por eso mencionaba que los pacientes se parecen entre sí, aunque sean de diferentes razas, de diferentes familias, tienen un fenotipo muy característico, que estoy segura que si ustedes los llegan a ver en la calle, los reconocen de inmediato, que está dado por todo esto. Ok. Gracias. Sí, bueno, como decía la imagen, estos genes están asociados con la aparición de este fenotipo. Como ustedes ya bien lo mencionaron, no solo incluye a la discapacidad mental, tipo de lo que se puede ver, pues el epicanto, la fisura oblicua del ojo, el puente nasal plano, la protrusión de la lengua, las manos pequeñas, ¿no? Y hay otras alteraciones que no son visibles y que estos pacientes tienen riesgo a desarrollarlos, como ya estaba mencionando, enfermedad de Alzheimer, defectos congénitos de corazón, problemas gastrointestinales y también ellos pueden tener leucemia, ¿no? Y mutaciones en GATA1 o JAK2, ¿no? Está asociado con el desarrollo de este padecimiento, ya sea con la leucemia linfoblástica o con la leucemia megacariocítica, ¿no? Megacarioblástica, que sería GATA1. Y en esta lista no aparece este gen, pero que lo puse aquí, porque también ya está asociado, es un factor de transcripción y que regula genes que participan en el desarrollo del cerebro y en la plasticidad y de la sinapsis, ¿no? Y entonces está asociado como defectos en este gen, pues llevan a estos problemas, o participan o contribuyen, de hecho, al desarrollo de estos problemas. Entonces, es una enfermedad multisistémica, como habíamos mencionado, y va desde tener problemas en el desarrollo neurológico, esta discapacidad intelectual, un retraso en el crecimiento, también problemas de lenguaje. También aquí dice que, bueno, tiene propensión a desarrollar Alzheimer, epilepsia. En el caso de problemas cardiovasculares y musculoesquelético, son personas de tamaño o pequeño, son pequeños en estatura, presentan hipotonía, ustedes ya lo mencionaron, también tienen dedos pequeños, cabeza pequeña, tienen apnea del sueño obstructiva y también pueden tener problemas de audición, desarrollar cataratas. Y vamos a ver. En el caso aquí, importante, en el caso de los hombres son infértiles y las mujeres sí son fértiles. Entonces, para tomarlo de forma importante. Oral. Doctora, yo tengo una duda con eso de la infertilidad, porque había leído que los hombres, a menos que presenten mosaicismo, puede que tengan una probabilidad de fertilidad y las mujeres el 50%, pero ahí, ¿qué se hace o cómo es que solo con mosaicismo? Es que recuerda que el mosaicismo es esa coexistencia, por ejemplo, de una línea normal y una línea trisómica, ¿no? Entonces, esa parte normal atenúa el fenotipo y es la que podría contribuir a esta fertilidad. Y en el caso de que tienes la trisomía completa, ahí tendríamos entonces infertilidad masculina. Sí, recuerden que en el caso de mosaicismo, perdón, atenúan mucho los fenotipos. Sí, precisamente es eso. Y acuérdate que las enfermedades también tienen expresividad variable, ¿no? Hay un fondo genético a veces que te atenúa también, por eso tienes que ver caso por caso. Pero esto que les menciona Janet normalmente se toma como parte de la estadística general. Entonces vamos aquí a la presentación clínica. Bueno, es muy... Yo escuché un día decir a alguien que todos podríamos diagnosticarlo, ¿no? Con solo verlo, porque es muy característico las dismorfias que se presentan. Entonces hay hipotonía, hay retraso en el desarrollo psicomotor y también ya vimos en el lenguaje. Su coeficiente intelectual oscila entre 35 y 70 puntos. También va a haber microcefalia, occipital plano, que lo vemos aquí. También aquí hay braquicefalia. Tenemos esta diástesis entre el primero y el segundo dedo, como pueden ver. Lo que ustedes ya habían mencionado, que este es el pliegue palmar único que vemos aquí. Las orejas con implantación baja, aquí se ven. Bueno, talla baja, también presentan displasia de cadera. Aquí está el pliegue de
de picanto. También vemos la apertura palpebral, aquí pues se nota, y hacia arriba. También está la protrusión de la lengua. Ellos tienen hipoplasia malar y también de paladar y la clinodactilia, ¿no? En el quinto dedo. Esto es lo que es visible, ¿no? Y muy característico. Y como ya habíamos mencionado, como ya lo mencioné, hay anomalías internas. Y la cardiopatía congénita representa el 50% de los individuos, y de ahí la importancia de dar seguimiento a lo que no se ve. También puede haber estenosis intestinal, atresia duodenal, y también se puede presentar incluso ano imperforado. Esto obviamente va a variar dependiendo del individuo. Siempre hay que tomarlo en cuenta. Bueno, esto ya creo que es aquí, bueno, diferentes porcentajes, pero tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado aquí, en que tiene diferentes presentaciones o diferentes consecuencias a lo largo de la vida. Por ejemplo, también hay problemas de tiroides, alopecia y diabetes mellitus también pueden presentar. Y, bueno, cataratas a lo largo de su vida. Muy bien. En el caso... Nada más. Ok, aquí diabetes mellitus. ¿Por qué diabetes mellitus? A ver. Diana Daruma. No sé, doctora. Ya te imaginas. ¿Has visto niños con síndrome de Down? Sí. Son gorditos. Son algo gorditos, sí. Exactamente. ¿Y esa obesidad a qué los puede condicionar? A diabetes mellitus. Exactamente, los niños tienden a la obesidad, niños con síndrome de Down. Y esas complicaciones de diabetes pues están relacionadas, ¿no?, con esa obesidad, precisamente. Bien. Gracias. Aquí. Bueno, vamos a hablar más adelante de diagnóstico prenatal, pero aquí vamos a empezar a poner de manifiesto algunas cosas. Primero, este diagnóstico se realiza, bueno, siempre hay que dar seguimiento, ¿no? Pero en embarazos de alto riesgo, y por alto riesgo nos referimos a donde puede haber antecedentes o una mujer ya en una edad materna de riesgo por arriba de los 35 años, se le puede estar indicado entonces la amniocentesis o la toma de muestra de vellosidades coriónicas, ¿no? Tiene un riesgo que pueda provocar aborto, en realidad es bajo, pero existe un riesgo. También si por ultrasonido se identifica un puente nasal pequeño o ausente, entonces ya es otra señal que te puede dar indicios de que este embarazo pueda presentar una trisomía 21. También puede haber un alargamiento ventricular, ¿no? Como dijimos, hay problemas en el corazón congénitos. Un incremento en la translucencia nucal, aquí vemos, ¿no?, que se ve aumentada en comparación con un producto normal. Y también entonces se puede sugerir el análisis citogenético para determinar la presencia de la trisomía 21, ¿no? También pues, el análisis a nivel molecular mediante FISH. En el segundo trimestre podemos encontrar niveles de alfa-fetoproteína disminuidos en comparación con un embarazo normal. Y en el 2010, este autor, a partir de suero materno, midió los niveles de un RNA mensajero que se llama plaque, que se expresa exclusivamente en placenta, ¿no? Esto lo hizo por PCR y lo encontró aumentado en comparación con embarazos normales. Entonces, obviamente siempre se va a buscar hacer diagnósticos menos invasivos, mucho más sensibles, y esto, bueno, este es un primer antecedente en donde a partir de un suero materno se puede medir la expresión de un gen específico de este embarazo y de esta forma hacer una correlación con la presencia de una trisomía 21.
En el caso del tratamiento, pues hacer un síndrome con el que ya se nace, no hay un tratamiento como tal, simplemente se tiene que dar un seguimiento, aquí como también lo pongo y hay que tomar en cuenta es que no todos los pacientes tienen los mismos problemas o condiciones asociadas. Algunos pueden tener esos problemas en mayor o menor medida. Acuérdense, hay porcentajes, ¿no? todos van a empezar con lo mismo. Pero en cualquiera de los casos, pues siempre tiene que haber un seguimiento con diferentes especialistas, ¿no? Puede ser, bueno, no puede ser, también incluye a un médico genetista, pues también para que pueda dar orientación a los padres de riesgo de recurrencia, qué hacer, ¿no? Pediatras, cardiólogos, por los problemas congénitos del corazón, oftalmólogos, como ya lo dijimos, porque pueden presentar cataratas, neurólogos, ¿no? Por los problemas que tienen en cuanto a discapacidad intelectual. Bueno, y entonces, bueno, aquí algo importante es que decía que estos pacientes, al tener una expectativa de vida ya pues incrementada, pues necesitan a qué ocuparse, ¿no? Siempre es importante. Bueno, algo importante también dentro de estos niños es que tienen mayores probabilidades de desarrollar leucemias, de la leucemia aguda. De hecho, y tienen problemas también a nivel inmunológico. ¿Por qué? Porque tienen el timo pequeño, tienden a tener su timo pequeño y hay deficiencia de células T. ¿Se acuerdan igual que con DiGeorge? ¿Se acuerdan de la patología? Entonces, esta deficiencia de células T los hace más propensos a morir por una infección. Infecciones que normalmente nosotros resolveríamos sin problema. Bueno, la gente normal, sana, resolvería sin problemas. A los niños con trisomía 21 les puede costar más trabajo y de hecho son 12 veces más propensos a morir por infecciones, precisamente por este problema en timo. Y bueno, otra cosa que cabe recalcar son estos problemas gastrointestinales que presentan también en mucha proporción. Normalmente tienen un páncreas anular, lo cual puede llegar a condicionar el paso de comida, ¿no? Por el duodeno y puede llegarles a causar muchísimos problemas. De hecho, los problemas gastrointestinales son como base en trisomía 21. Y bueno, el hipotiroidismo también clásico que tienden a presentar. Okay. Gracias. Bueno, entonces nos quedan 10 minutos de clase. Vamos a hablar de la trisomía 18, síndrome de Edwards. Y ya la siguiente clase continuamos con la trisomía 13 y las otras dos que quedarían como numéricas, que sería Klinefelter, Turner, y vamos a hablar de dos estructurales. Bueno, entonces aquí... sí, bueno, a diferencia de la trisomía 21, que ha sido muy estudiada, en comparación con la trisomía 21, trisomía 18 es menos estudiada, pero no quiere decir que no hay estudios. Fue escrita en 1960 por Edwards, de ahí también el nombre. Es un trastorno polimorfo formativo. Entonces, okay. Tenemos aquí, nuevamente, que el cromosoma puede ser, bueno, no puede ser, es el cromosoma 18 el adicional. Puede ser una trisomía completa, también puede ser una trisomía en mosaico o una trisomía parcial en el brazo largo. La prevalencia, vean, es de 1 en 6.000 a 8.000 nacidos vivos. Y el 95%, esto representa solamente el 5% de estos nacidos vivos. El 95% también se van a abortar de forma espontánea. Entonces aquí vemos del lado derecho, un cariotipo, 3 cromosomas 18, y en este caso sería una mujer porque tiene pues 2 cromosomas X. Sí, doctora. Bien, vamos. Entonces, la trisomía completa está en el 94% de los casos. Nuevamente, la no disyunción es el problema, vuelve a ser de origen materno. El 50% ocurre en la meiosis 2, a diferencia de
síndrome de Down, recuerden que en el inciso 1 la mayor recurrencia. También puede estar la trisomía en mosaico, que representa el 5%, y la trisomía parcial representaría el 2%. Hay una región propuesta también, así como con el síndrome de Down, una región responsable. O sea, no es sobre el cromosoma, es una región en la que puede estar participando, que es la Q11.2, pero estos autores sugieren que no es solo esa región, sino que hay otras regiones adicionales, que aquí lo vemos, que va igual en el cromosoma, en el brazo largo, perdón, en la región 12.1 a la región 1.2, ¿no? Y una región distal, que es en la región terminal en la región terminal del cromosoma 18. Bueno, entonces, aquí, o inicialmente se pensaba que este padecimiento era, incompatible con la vida. Bueno, lo es, pero la expectativa de vida también se ha incrementado en muchos años. Porque aquí inicialmente se pensaba que era hasta de 14 días y se presentaba muerte súbita. Aquí como una consecuencia secundaria a apnea, insuficiencia cardíaca, también insuficiencia respiratoria o a la combinación de estas. Estos pacientes también tienen malformaciones que son comunes. Y aquí vemos la frecuencia. Más del 75% tiene problemas en el corazón, que si se recuerdan, habíamos mencionado que está asociado con estas trisomías, defectos en el septo, por ejemplo. También de un 25 a un 75% tienen problemas genitourinarios y aquí pueden presentar un riñón en hendidura. Hay problemas gastrointestinales, también hay problemas en el sistema nervioso central, también craneofaciales, de ojos y de extremidades, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. La presentación característica de estos pacientes. Primero va a haber un retraso en el crecimiento de manera intrauterina, también dentro de las malformaciones mayores que dijimos que son las cardíacas, el riñón en herradura, problemas en el sistema nervioso central, en ojo, en extremidades, vemos cómo está aquí la dolicocefalia, el occipital aquí prominente, las fisuras palpebrales en este caso son pequeñas o cortas. Aquí vemos la micropnatia, pabellones auriculares, aquí lo vemos en este individuo dismórficos, y piel redundante, aquí lo vemos también en la nuca, ¿no? Otra cosa característica es la sobreposición, o en la mano, la sobreposición del segundo dedo, aquí se ve, sobre el tercero, o del quinto sobre el cuarto, ¿no? Aquí. Entonces, esta sobreposición es característica. También presentan pie equinovaro y talón prominente. Hay, un retraso en el desarrollo psicomotor, pero si ustedes observan a este paciente, bueno, es característica su presentación. Ahora, van a cursar con discapacidad intelectual. Como les dije, inicialmente se pensaba que el tiempo de vida era muy corto, hasta los 13.5 días, o había un porcentaje de ellos que no llegaban a más de 1 año de edad. Sin embargo, aquí vemos a un paciente con trisomía 18 que alcanzó los 19 años de edad, ¿no? Pero no podía caminar por sí sola, era una niña, y aquí vemos a otra pequeña de 16 años de edad, nuevamente, si la ven. Pues sí, o sea, en realidad no son personas, son personas que cursan con discapacidad intelectual, con problemas para independencia. Pero, nuevamente, pues ya la expectativa de vida se incrementa con todo el conocimiento que se ha generado. En el caso del diagnóstico, podemos tener o inferirlo desde el primer trimestre o en el segundo trimestre. Lo que se va a medir son los niveles de gonadotropina coriónica, también de estriol no conjugado, de fetoproteína, alfa-fetoproteína, un incremento en la translucencia nucal también se observa, la ausencia o hipoplasia del hueso nasal, y esto nos da una sensibilidad de un 67% para acertar a que tenemos trisomía 18 o trisomía 13. En el segundo trimestre, además de lo que se evaluó en este primer trimestre, también se agrega la evaluación de inhibina A, que se le conoce como examen cuádruple, y junto con la translucencia nucal incrementada, entonces nos da una sensibilidad del 78% para determinar que estamos cursando o este embarazo cursa con una trisomía 18. Aquí, como pueden ver, lo que se ve
En el ultrasonido, pues puede ser polihidramios u oligohidramios. También puede haber problemas en las extremidades en un 6%. Se puede presentar un falucele en un 21% de estos embarazos. Y bueno, hay problemas con el sistema nervioso central, defectos del tubo neural, micropnatía, defectos en el corazón, anormalidades renales, que ya dijimos que era el riñón en forma de herradura. Y nuevamente no hay para estos pacientes tampoco pues un tratamiento como tal. Simplemente tiene que haber pues un manejo donde se esté visualizando o se esté monitoreando el crecimiento de estos pacientes, también el desarrollo tanto cognitivo como psicomotor. Aquí también siempre es importante, como tienen problemas con cardíacos, bueno, pues siempre estarlo monitoreando. Problemas gastrointestinales, de pulmón, no sé, en cualquiera de los casos, con estos pacientes, al ser un síndrome y al ser multisistémico y multimalformativo, pues siempre se requiere la intervención de diferentes especialistas. Pero lo que ustedes tienen que saber es que no hay un tratamiento, que se ha avanzado mucho en entender los genes asociados con estos padecimientos, pero definitivamente pues todavía no se conocen al 100%. Ok, chicos, ya lo dejamos aquí, Janet. Vayan al aula virtual. En la parte de genética clínica, hasta abajo, tienen el examen del 25 de octubre. Por favor, vayan, apúrenle porque ya no nos queda mucho tiempo. Hay casos clínicos, hay preguntas abiertas. Les recomiendo, ya saben, no pasen más de 1 minuto por pregunta. Tienen que responderla lo más rápido posible. Y ya está abierto, de hecho. Ya debe estar abierto. Ahorita no hay password, entonces pueden entrar, y las personas que no tienen acceso a esta aula, pues ya nos vemos el viernes, ya se pueden ir. Ya se pueden venir. Ya saben que si no prenden las cámaras, por chat nos tienen que decir por qué, para tomarles en cuenta su examen.
Ok, creo que ya se cerró. Entonces nos vemos el viernes. Hay que acabar el tema de citogenética. Falta diagnóstico prenatal. Falta genética y cáncer. Y falta terapia génica. Entonces nos quedan 3 temas y como 4 clases, ¿no, Jan? Al revés, como 4 temas y 3 clases. 4 temas, bueno, 3 y medio. 4 clases. Entonces tenemos que ir rápido. Obviamente, pues pueden tener examen muy seguido. Hay que tener examen muy seguido. Nos vemos el viernes. Estudien, chicos. Bye. Fíjense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.